Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vilumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Bienvenidos todos amigos y hermanos. Qué bueno que estén con nosotros. Gracias a Dios por la vida de ustedes. Gracias a Dios que nos permite el don de la vida también para compartir con ustedes aquí en un estudio más de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, esas que son para que sean escudriñadas, porque dice el Señor Jesús que parece que en ellas tenemos la vida eterna y son las que dan testimonio de Él. Damos gloria a Dios por eso, porque tenemos esa libertad de poder estudiarlas y de encontrar grandes verdades que están allí, listas para ser estudiadas, analizadas y explicadas a través de la sabiduría y el conocimiento que nos da el Espíritu Santo. Estamos compartiendo desde San Pedro Sula, Honduras, con los enlaces que podrá encontrar usted al pie de la pantalla, la página web olam7.tv, y también el enlace en el canal de YouTube, que también nos puede encontrar ahí, Olam7HD Honduras. Qué bueno es que podamos tener este potente canal de comunicación para todo el mundo, compartiendo el mensaje de los tres ángeles, el último mensaje de amonestación a un mundo que está pereciendo a causa del pecado. El Señor está regresando a la tierra. Gloria a Dios por eso. Anhelamos ese día cuando aparezca en las nubes de los cielos. Vamos a compartir con ustedes una preciosa melodía musical, una alabanza, una adoración, una música celestial que nos ayuda a contemplar ese tiempo especial que debemos dedicarle a Él en todo momento, nuestra vida entera. Debemos de alejarnos de lo que nos puede distraer que el mundo da y decidir preferir a mi Cristo, a nuestro Cristo. Prefiero a mi Cristo es el nombre del título de esta alabanza. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiero a Él, será de mi alma fuerte paladín. Antes que
bello que el lirio en su níveo blancor. Mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Prefiero a mi Cristo. Al escuchar este himno, uno reflexiona y recuerda la frase del apóstol Pablo donde dice: yo todo lo de este mundo lo he dado por basura por seguir a Cristo. Preferir a Cristo. Muchas cosas que da el mundo, hay una infinidad de cosas que puede ofrecer, pero nosotros tenemos que preferir a mi Cristo que al vano oropel, que al poder, que a la riqueza, que a la fama, a los lujos, muchas cosas. Es una tarea difícil, pero no imposible. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Está esa promesa ahí para todos. Para todos. Para uno o para el otro. No podemos excluir a nadie de esa promesa. Él lo que dice es que clamemos. Que clamemos. No solamente que recemos como algo rutinario, no. Él dice que clamemos. Al clamar, Él va a escuchar y responderá. Escucha y responde. Así que tenemos que preferir a Cristo y seguir este camino que Él ha trazado. Yo le invito para que si usted que está viendo este programa aún no ha tomado la decisión de seguir a Cristo, de dejar lo que el mundo ofrece, de dejar atrás la vanidad de los lujos, riqueza que puede ofrecer este mundo, porque todo eso es perecedero. Jesús dijo: no acumulan ustedes los tesoros allí donde la polilla corroe. Al final todo eso va a perecer. Todo lo que nosotros podamos acumular, ¿no? Yo no digo que en sí la riqueza sea mala, pero cuando uno coloca el corazón en la riqueza y se centra en eso, en acumular y acumular y acumular, y no dedica el tiempo adecuado, suficiente, tiempo de calidad para estudiar la Biblia, para compartir con los demás hermanos en la iglesia, en la congregación, en testificar, en muchas cosas, o en invertir parte de lo que Dios le ha dado, le provee como bendición, pues no es necesario que nosotros tengamos una imagen de un becerro de oro como lo hicieron los israelitas para tener dioses ajenos. Todo lo que ocupa el primer lugar en el corazón de una persona se convierte en un ídolo. Y por lo tanto nosotros nos volvemos idólatras. Tenemos que preferir a Cristo antes de cualquier cosa que puede ofrecernos este mundo y que sirve para apartarnos del camino de Dios, siempre y cuando nosotros dejemos a un lado las cosas celestiales por enfocarnos en las cosas que van a perecer. Vamos a orar para que Dios bendiga nuestro estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos, Señor, gloria, alabanza, te damos todo reconocimiento, Señor, gracias. No tenemos palabras suficientes, Señor, para poder agradecerte lo que has hecho por nosotros.
Gracias por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por trazar el plan de salvación desde el jardín del Edén para rescatarnos de la maldición del pecado. En este momento nos disponemos a estudiar tu palabra. Te rogamos, te clamamos que vengas a nosotros a través de la persona del Santo Consolador para que nos anime, nos instruya en este estudio de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Sabemos que lo harás porque no lo hacemos por ningún mérito propio, sino por los méritos de aquel que murió en la cruz de Calvario. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Vamos a tener la continuación de el tema que tiene que ver con la lucha a través de los siglos basado en el libro de Daniel. Este es el tercer tema que tenemos al respecto y queremos que deseamos primeramente al Señor que sea de edificación espiritual, de poder saber qué más podemos encontrar aquí en este capítulo 2. Hay muchas cosas, aquí nos vamos a limitar a un estudio de 3 sermones, pero hay mucho material que podemos extraer de este capítulo 2, de esta profecía de el profeta Daniel. Nos hayamos quedado en el segundo tema que tuvimos siempre con esto de la lucha a través de los siglos en el libro de Daniel, en el capítulo 2, sobre las vivencias de Daniel con la descripción, dándole al rey Nabucodonosor, la descripción del sueño, de lo que fue el sueño, de lo que él pudo ver en ese sueño, dándole la descripción de la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, los muslos y el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro y barro cocido. Y también le detalló Daniel, y estoy haciendo aquí una recapitulación muy breve de lo que vimos en el tema anterior, la piedra que fue cortada, dice, no por mano de hombre, vino de un monte y estableció, o vino del cielo y estableció un monte. En un monte da a entender que es un reino que nunca va a perecer. Y que a la estatua lo que hace cuando golpea la piedra en los pies es que la desmenuza, la desintegra, la hace tamo, la esparce, la desaparece por completo, no deja ni rastro ni huella. Así como en otras partes de la Biblia evidencia de que se va a consumir por completo la huella del pecado, va a ser exterminado por completo. Entonces, vemos cómo el capítulo 2 evidencia también que Daniel no se da ninguna atribución de sabiduría ni de conocimiento. Todo él se lo debe a Dios, le rinde la gloria y el reconocimiento a Dios que le proveyó la sabiduría para poder presentarle a Nabucodonosor la vivencia del sueño, de lo que él tuvo, porque de lo contrario había un decreto de muerte para todos los sabios y los astrólogos del imperio babilónico. En este tercer tema ya hemos quedado en que vamos a dar ya la interpretación de la estatua del sueño y que tiene que ver con el primer metal que está colocado en la parte superior de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Vamos a la Biblia a ver qué nos dice Daniel 2, 37 y 38. Daniel 2, versículo 37 y 38. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Versículo 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo
y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Vamos a notar que la profecía que está relacionada con la estatua de Nabucodonosor en este capítulo 2, comienza a cumplirse la profecía con el imperio babilónico, que es el que está gobernando en los días de Daniel. O sea, comienza a cumplirse con el imperio que está gobernando en los días del profeta. También menciona que la cabeza de oro es Babilonia, o sea, Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia. El imperio babilónico hace su aparición desde el año 606 hasta el año 538 a.C. Fue el imperio más grande que existió en la antigüedad. Por eso es que mencionábamos en el estudio anterior que la estatua va nombrando los metales en su valor, en su importancia, de mayor a menor. Comienza con el oro, luego va con la plata, luego va con el bronce, luego va con el hierro y por último el hierro y el barro cocido. Entonces vemos cómo esta estatua va describiendo un orden que Dios va dando. Quiere decir que el siguiente imperio que va a gobernar después de Babilonia, porque lo que da a entender también con hacer la división en cada estatua, de cada reino, en los metales de la estatua, en los diferentes metales, es que ningún gobierno terrenal, ni por muy fuerte, ni por muy grande, ni por muy vasto que sea el ejército, ni por muy adiestrado, van a tener la capacidad para mantenerlo para siempre. Ningún gobierno no existe, ni va a existir. Todo tiene su tiempo, todo tiene su límite, todo tiene su fin. Y vemos cómo también, por muy grande, por muy vasto, lo mencioné, que sea el ejército, por muy poderoso, tiene su ciclo, y que el siguiente gobierno, el siguiente imperio que tome el control del mundo, va a ser menos fuerte que el anterior. O sea, Medo-Persia fue inferior a Babilonia. Luego Grecia, inferior a Medo-Persia, y luego Roma, inferior a Grecia. Y así sucesivamente va en los reinos, en esta visión, en este sueño que tuvo Nabucodonosor de la famosa estatua de los diferentes metales. Entonces, vemos que la profecía comienza a cumplirse en los días del profeta Daniel. Ahora, como mencionamos acá, ¿qué dice la Biblia acerca de eso, de que si iba a durar para siempre el reinado de Nabucodonosor, el reinado de Babilonia? ¿Será que para siempre? ¿Qué dice la Biblia? Leamos ahí lo que dice en el versículo 39. Yo espero que me estén acompañando con la Biblia en mano para que compruebe con sus propios ojos lo que dice la palabra de Dios. Y después de ti, le dice, se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Claro, aquí lo que estaba evidenciando es que no iba a durar para siempre el gobierno de Babilonia. Se iba a levantar Medo-Persia gobernando desde el año 538 hasta el año 331 a.C. E iba a ser este mismo imperio inferior a Babilonia y que iba a gobernar por mucho tiempo también. Ahora, veamos que dice siempre aquí en el versículo 39 que el mismo gobierno, mismo imperio que iba a suceder a Babilonia, también iba a tener su fin y que este imperio lo iba a suceder un tercer reino que era ¿de qué material? De bronce, el cual también dice iba a dominar toda la tierra. ¿Sí? Luego, sabemos que lo que tiene que ver con Grecia
gobernó Grecia desde el año 331 hasta el año 168, cuando Grecia sucedió al gobierno o al imperio de Medo-Persia, que también fue fuerte Grecia, pero fue en menor escala que los medos y que los persas. Cuando Grecia conquistó a los medos y los persas en la batalla de Arbela en el año 331, efectuada por Alejandro Magno, el grande, famoso conquistador que murió muy joven y que fue el estandarte, el baluarte de esa conquista que tuvo Grecia y que hizo que cayera el imperio de Medo-Persia, pero al final, en el año 168, veamos lo que dice el versículo 2, el versículo 40, capítulo 2, versículo 40, hablando sobre este imperio. Dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza, y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Cómo vemos aquí nosotros cómo está describiendo este versículo 40? Lo que tiene que ver con el levantamiento del cuarto reino, que simboliza a Roma pagana, que tuvo su reinado desde el año 168 hasta el año 476 antes o después de Cristo, o sea, antes de Cristo el año 168 y hasta el año 476 después de Cristo. Entonces, vemos cómo de una manera asombrosa, extraordinaria, divina, que solamente una mente omnisapiente pudo haber descrito los gobiernos, los reinados, las potencias mundiales que iban a establecerse como imperio de una manera exacta y precisa desde el tiempo de Babilonia. ¿Qué mente humana iba a poder describir que iba a empezar Babilonia y luego iba a suceder Medo-Persia y luego Grecia y luego Roma? Nadie. En los días de Nabucodonosor, nadie pensaba que ese gobierno lo iban a poder derrocar. Se miraba inexpugnable, con murallas altas, con ejércitos totalmente bien armados, eran vastos, enormes ejércitos, gran cantidad de soldados, que ningún gobierno podía luchar contra ellos. Cualquiera diría, este gobierno nunca va a caer. Pero precisó también los tipos de imperios que se iban a establecer. Solamente la Sagrada Escritura, que inspiró Dios a Daniel para que describiera en este libro todo lo que iba a pasar en lo porvenir, podía ser la fuente de esta gran sabiduría, de esta gran información que estamos viendo aquí en este libro. Cómo la historia iba a ser predicha en este capítulo 2 a través de la visión que Dios le dio a Nabucodonosor y que fue plasmada en este libro por el profeta Daniel. Solamente. Así que vemos cómo aquí también se cumplió al pie de la letra lo que dice la Escritura. Ahora, luego leamos lo que dice el versículo 41 y el versículo 42, hablando sobre este poder del cuarto reino. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido. Aquí está hablando ya del quinto reinado. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste de hierro mezclado con barro cocido. Versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, ¿y qué más? Y en parte frágil.
Esto lo que está describiendo es que después del reino que fue establecido de Roma pagana, se iba a levantar otro reino, pero fragmentado, sin tener una unión sólida. ¿Por qué? Porque exactamente la profecía se cumplió en el año 476 de nuestra era, o sea, después de Cristo, donde el gobierno, el imperio romano, por la invasión de las tribus bárbaras, todas las tribus bárbaras invadieron el imperio romano y se dividió el imperio en 10 reinados. ¿Cuáles son esos reinados? Bueno, los vamos a mencionar. Los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos, los alemanes, los anglosajones, los euros, lombardos, los burgundios. Saben que 7 de ellos todavía están en Europa y hay 3 que desaparecieron. Algunos de ellos acá podemos encontrar, por ejemplo, los anglosajones, son los que hoy llamamos ingleses, los francos son los franceses. Los lombardos llegaron a ser los que son ahora los italianos, la nación de Italia. Los burgundios, los suizos y así sucesivamente. Ese es el origen de los países que conocemos, pero han estado con una lucha, fue interna, grande, combatida a través de los años, de los siglos, de poder unificar, de ser un reinado. Pero ha sido imposible, no han podido. ¿Por qué? Porque la profecía decía que iban a estar 2 metales, hierro y barro. Y yo le pregunto, ¿alguna vez a usted se le ha ocurrido hacer una mezcla de hierro y barro cocido? ¿O se le cruza por la mente a uno unir esos 2 metales? ¿Verdad que no? Para nada. ¿Cómo se van a unir? ¿De qué forma se van a unir hierro y barro cocido? Imposible. Eso es imposible. Van a hacer la fuerza, pero no van a poder. Leamos lo que dice respecto a esto que hemos mencionado en el versículo 43. Dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas. Mire lo que dice aquí. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro, estas naciones, queridos amigos y hermanos, por medio de matrimonios, entre comillas, tratados y otros medios, han procurado unir al continente europeo. Lo han querido hacer, pero ha sido totalmente imposible. Pero dice la última parte del versículo, pero no se unirán. O sea, a pesar de las alianzas, de tratados y todo lo que intenten hacer, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro. En el transcurso de la historia, muchos han querido unificar a Europa. Carlomagno, Napoleón, Hitler, Mussolini, han querido unificar a Europa, hacer una sola nación, un solo imperio que gobierna el mundo, pero ha sido imposible porque la Escritura ya lo había mencionado, que a pesar de las alianzas, tratados y todo lo que pueden hacer para unificar a Europa, era imposible. Es imposible, no se van a poder unificar. Esto nos da a entender también que Dios está al control de todas las cosas. Veamos quién va a establecer el último reino. Veamos lo que dice el versículo 44 del libro de Daniel en su capítulo 2, versículo 44. Dice, y en los días de estos reyes, o sea, hablando de los reyes de los 10 dedos de los pies, el Dios del cielo, ¿quién va a ser? El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, como pasó con el oro, con la plata, con el bronce y el hierro.
Ningún otro reino lo va a suceder. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará este gobierno del Dios del cielo que va a levantar, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero a pesar de esto, de esta lucha, pero Él permanecerá para siempre. El reino universal de Dios va a ser para siempre. Gloria a Dios por eso. Cuando venga ese gobierno, va a derrocar, va a destruir a todos los reinos terrenales. Va a ser implantado, va a ser implementado ese reino del Dios del cielo para siempre, de manera eterna. Nada ni nadie va a poder derrocarlo. Nada ni nadie va a poder quitarle la majestuosidad, el gobierno, el reinado que será para siempre. Para siempre. Ahora, ¿qué representa? Hablando de lo que dice la Biblia en sí, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, pero queremos que la Biblia nos lo diga. Miremos a ver qué es lo que dice también algo al respecto del libro de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 34. Mateo 25, 31 al 34. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, dice, cuando esto pase, se sentará en su trono de gloria. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Versículo 34. Entonces, dice, el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué tremendo esto. Dios va a vencer el conflicto de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, de Roma pagana, dividida en 10 reinos. Todo eso lo va a superar la piedra, lo va a derrocar, lo va a desmenuzar, lo va a desaparecer de la faz de la tierra y se va a implementar para siempre el gobierno de la roca eterna que es Cristo Jesús. Qué hermoso es saber de que a pesar de que hay luchas, que hay guerras, rumores de guerras, que hay enfermedades, pestilencias, que un país lanza un proyectil, otro país lanza otro, que otro país se levanta en guerra interna, que unos se disparan cosas y hay amenazas. Y hoy en día hay hasta pugnas de diferentes países a nivel mundial de potencias que están haciendo querer prevalecer su armada, su milicia, como queriendo decir, nosotros tenemos el mayor arsenal de cohetes, de bombas, de portaaviones, de aviones, de tanques, o de cantidad de hombres armados. Muchos se ponen a presumir eso hoy. Pero aquí la profecía dice que al final la piedra va a venir y va a caer exactamente en los pies, en los dedos que están ahí, que son de hierro y de barro, que intentan hacer tratados, mezclas, unirse, pero no van a poder. No van a poder. Vemos cómo Nabucodonosor pensó en su momento también que había derrotado al Dios del cielo.
Él pensó que lo había hecho. Porque quiso cambiar los tiempos, quiso cambiar el plan de Dios trazado. Porque ese era un plan de Dios que había trazado desde los días de Daniel hasta el fin del mundo. Ya Dios lo había trazado. Ahora, leamos lo que dice aquí. ¿Cuál fue? Porque fíjese algo bien interesante. Antes de que vayamos aquí al versículo 47. Nabucodonosor estaba ansioso. Él seguramente miraba las torres, las murallas, todo lo que cubría la ciudad de Babilonia. Veía la cantidad de provincias que estaban al mando del imperio babilónico, que estaban siendo sometidas, que ellos no podían levantarse en armas porque iban a ser destruidos. Él veía la capacidad que él tenía de poder tomar una decisión sin necesidad de estar consultando a nadie, de una forma arbitraria, de una forma autoritaria. No había un senado, no había ningún congreso, no había absolutamente nada a quien consultarle. Eso se hacía solamente por una orden de él. Y él pensaba en sus adentros, esto yo voy a procurar que sea para siempre, que el imperio babilónico nunca caiga. Eso es lo que pensaba en sus cuentas Nabucodonosor. No, yo no creo en eso, de que Dios es el que cambia los tiempos, es el que quita reyes, el que pone reyes. Yo voy a intentar sublevarme, me voy a rebelar contra esto. Vamos a hacer cambiar los tiempos. Los tiempos no está hablando de la noche del día, está hablando de los tiempos proféticos. Estos son tiempos proféticos. ¿Por qué? Porque lo que está Daniel empezando a escribir cuando habla de que Dios es el que cambia los tiempos, las edades, empieza a describir un sueño que tiene que ver con una profecía, que es la estatua de Nabucodonosor. Es una profecía que estaba trazada hasta el final, lo hemos mencionado, hasta el final de los tiempos, o sea, que culmina. Esa profecía culmina con la segunda venida de Cristo. Ahí culmina todo, con la segunda venida de Cristo. Se termina todo, se terminan las pugnas, se terminan las ambiciones, se termina todo tipo de avaricia, de codicia, de guerras. ¿Por qué? Porque el reino de Cristo Jesús viene a implantarse. Tremendo. ¿Qué dice el versículo 47? Luego de que Daniel le ha revelado todo esto al rey, ya le dice una vez y otra vez que quién le da la sabiduría, quién le da el conocimiento. Rey, me le dice Daniel, yo no soy, oh rey. Yo no soy. Yo no tengo ningún conocimiento, no tengo poder, no soy nadie. Solamente fui utilizado por Dios para darte un mensaje. Él te lo envía. Y luego, ¿qué dice en el versículo 47? El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. Miren qué interesante lo que le dice el rey a Daniel. El Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Pudiste revelar este misterio. Me dijiste el sueño, Él te dio la revelación del sueño y te dio la revelación también de la interpretación de este sueño. Yo estoy asombrado, ese Dios tuyo es el Dios de dioses, no hay otro como Él. Imagínense, estando Nabucodonosor todo incierto, en tinieblas, en oscuridad,
oscuras. Él no miraba nada, tenía penumbras, oscuridad completa. No veía la luz. Nadie de los astrólogos, de los adivinos, de todos esos magos que tenía, nadie le pudo dar la descripción del sueño. Absolutamente nadie. No había capacidad, dijeron que esto era imposible. Oh rey, le dice, eso nadie que vive aquí en la tierra te lo puede decir. No hay capacidad. Eso es lo que le dice aquí, lo que le dijeron los magos a Nabucodonosor. No hay capacidad, reyes. Nadie puede. Pero Nabucodonosor reconoce la majestad de Dios, la sabiduría. Luego dice aquí, veamos lo que dice el versículo 48 y 49, cómo Nabucodonosor compensa. Cómo Nabucodonosor compensa a Daniel y a sus amigos, porque es Daniel y sus amigos que todos los 4 se juntaron, se arrodillaron, clamaron a Dios para que Dios les diera sabiduría. Pero recuerden que estos muchachos, estos 4 hombres de Dios, este remanente que Dios tenía allí de pie en Babilonia, en el capítulo 1, para poder ellos tener o ser objeto de esta bendición, decidieron en su corazón no contaminarse con la comida y la bebida del rey. Dato importante. Decidieron no contaminarse para que ellos pudieran clamar, estar en una mejor condición física, tener una mente abierta, amplia, receptiva. No la tenían obstruida de cosas malsanas que pudiera dañar su salud, que muy probablemente los hubiera tenido enfermos, con pesadez de mente, no poder pensar, no poder concentrarse, porque tenían recargo de carbohidratos o exceso de comida. Dijeron, no, disponemos en nuestro corazón solamente que nos den hojas verdes, legumbres y agua a tomar, porque con toda certeza lo que tomaba el rey era vino y fermentado. Leamos lo que dice en el 48 y el 49. Dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Óigame, me voy a detener aquí. Mire, dice, entonces el rey lo engrandeció a Daniel. O sea, lo subió de puesto, le dio muchos honores. Imagínense todo lo que Daniel llegó a lograr por decidir ser fiel a Dios, por no contaminarse con la comida del rey, por guardarse de todas las cosas que habían en el gobierno de Nabucodonosor y que iban a contaminar su mente, que podían comprometer su alma, su conciencia. Le dio muchos honores y grandes dones. Dios honra a quien él decide honrar a Dios. Y le hizo, dice, gobernador de toda la provincia de Babilonia. Y lo puso como jefe supremo de todos los sabios y los astrólogos, los adivinos y todos esos charlatanes que no sabían nada. Satanás estaba detrás de ellos. Lo puso como jefe de ellos, lo puso como mandamás. Qué tremendo privilegio de este hombre de Dios. El rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Versículo 49 leamos ahora. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios, óigame bien, mire que Daniel
quiero resaltar algo aquí, que Daniel no dijo, bueno, a mí me dio como jefe de toda la provincia de Babilonia y me puso como jefe de los magos, de los adivinos, de todos los sabios. Yo ya logré mi puesto, los otros, pues yo no sé. Hay que ver cómo van a hacer. No, él se solidarizó con sus amigos porque le dijo al rey, le solicitó, yo necesito, rey, estar acá bien acompañado con los negocios del imperio, del gobierno. Necesito que me coloques a alguien que en realidad esté a la altura de lo que Dios demanda. Necesito que me coloques sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y Daniel estaba ¿dónde? En la corte del rey, nada más y nada menos que en la corte del rey. Óigame, ¿cómo esta gente, Daniel y sus amigos, los compañeros de Daniel, fueron honrados por Dios a lo sumo? Fueron colocados en lo más alto del imperio babilónico. En lo más alto fueron colocados. Después de estar siendo relegados, después de haber sido discriminados, estaban aparte, porque recuerden que cuando Faraón dio el sueño, o sea, dio dio la información a los sabios, a los adivinos, que había tenido un sueño y que necesitaba que le diesen el sueño y su interpretación, no se lo dio a Daniel y sus compañeros. Los tenía ya relegados, estaban olvidados. Tomó en cuenta a los otros. Pero ahora, por la fidelidad de Daniel y sus amigos, ellos son colocados por encima de los otros. Y no solamente de los sabios, sino que fue colocado Daniel como jefe de toda la provincia de Babilonia. Y los compañeros de él sobre todos los negocios que competía con esta provincia. Vemos cómo tenemos a veces que aguantar, que esperar en el Señor y perseverar y seguir y seguir. Ahí tenemos también el ejemplo de Daniel. El de José. José, ¿cómo pasó el hecho de estar metido en un pozo, de ser vendido por sus hermanos, de llegar siendo esclavo con los ismaelitas? Llegó a Egipto, estuvo como esclavo, lo pusieron como mayordomo en la casa de Potifar. Pasó lo que pasó con la acusación falsa que le hizo la esposa, lo metieron a la cárcel, ahí estuvo por mucho tiempo y nunca claudicó de su fe, se mantuvo firme, esperando la recompensa de Dios en su momento. La recompensa no la esperemos terrenalmente, esperémosla de parte de Dios. Al final, ¿qué pasó con José? Fue colocado como primer ministro, solamente arriba de él estaba el faraón. Qué tremendo privilegio, pero sabemos que fue con un propósito. En el caso de José, ya sabemos lo que pasó con los 7 años de escasez, los 7 años de abundancia. Dios bendijo a la nación poniendo a José ahí para que pudieran subsistir por ese tiempo de escasez que iba a haber. Vemos cómo Daniel y sus amigos, después de estar en el olvido, relegados, rápido les cambió el panorama. Se dio vuelta la tortilla, todo cambió para bien para estas personas, para estos hijos de Dios. Por eso dice la Escritura, los que aman a Dios, todas las cosas les parece o les hace bien de parte de Dios. Pero no es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Él. Por eso hay que esperar y esperar y esperar. Tenemos que esperar. Esperar en el Señor, confiar en Él, seguir adelante, perseverar,
Este es un trabajo de mantenerse allí, de luchar hasta el final. No hay nada fácil. El enemigo coloca vallas, coloca estorbos, coloca dificultades para hacernos caer, para hacernos decir que somos miserables. Si caemos, tenemos que volvernos a levantar y confiar en el Señor, que Él es fiel y poderoso para levantarnos por su Santo Espíritu. Gloria a Dios por el ministerio del Santo Consolador, el representante de Cristo en la tierra, el verdadero representante. No hay más. No hay nadie más. Él es el único representante genuino de Cristo en la tierra. Él es el que está haciendo la obra, el que hace la obra de arrepentimiento, de convencernos, de hacer cambios en nuestras vidas. Así que le rogamos a Dios que haga descender su Espíritu Santo sobre su iglesia para que nos capacite, nos fortalezca, nos catapulte a vivir una vida en comunión con el Dios, creador de los cielos y de la tierra, y que pronto enviará a su Hijo para poder hacer valer ese reino que se va a establecer para siempre, esa roca eterna que es Cristo Jesús, ese monte, ese reinado, por todos los siglos de los siglos, sin que nadie ni nada lo pueda derrocar. Que Dios les bendiga, es mi deseo ferviente, y próximamente nos veremos siempre en este estudio sobre el libro de Daniel.